Hola, bienvenidos chicos y chicas a mi canal. Soy Edison Antonio Rubio, profesor de Ciencias Naturales. Suscríbete, deja tus comentarios sobre mis videos sobre ciencias naturales, especialmente sobre química. Y vamos hoy a trabajar el tema cómo ubicar un elemento químico en la tabla periódica. La otra pregunta es, ¿para qué sirve la distribución electrónica? ¿Cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo del átomo? ¿Y cómo se clasifican los elementos químicos según su distribución electrónica en la tabla periódica? Bienvenidos. Para comprender mejor la distribución de los electrones alrededor del núcleo del átomo, vamos a hacer un recorderis. La configuración electrónica del átomo. En el centro del átomo se encuentra el núcleo atómico, el cual, como ya sabemos, está conformado principalmente de protones y neutrones. Alrededor de ese núcleo del átomo, formando capas electrónicas por niveles, se encuentran distribuidos los electrones, que en la antigua nomenclatura se denominaban órbitas y se representaban con las letras KLM o PQ. Finalizando el siglo XX, los científicos adoptaron la nomenclatura de periodos o niveles de energía y se han determinado desde adentro hacia afuera con los números arábicos. Pero también sabemos que estos niveles o periodos tienen subniveles, que aquí aparecen en la gráfica, y esos se han representado con las letras S, P, D y F. El primer periodo solamente tiene un subnivel, el segundo periodo tiene dos subniveles, S y P. El tercer periodo tiene tres subniveles, SPD. Del cuarto hasta el séptimo tienen subniveles S, P, D y F. Los ilustramos aquí de la siguiente manera, identificando los periodos y sus niveles de energía. Así, los periodos en números arábigos del 1 hacia afuera hasta el 7 en números arábigos, y allí se indican los subniveles con letras S, P, D y F. Vamos a observar el esquema de distribución de los electrones que se alejan del núcleo atómico en este orden, según lo propuesto por la distribución Aufbau. Observa, por favor. Vamos a aprovechar en esta diapositiva la distribución de los electrones por nivel y por subnivel. En el primer nivel, subnivel S2, solamente se pueden alojar hasta máximo 2 electrones. Por lo tanto, el primer nivel solamente podrá tener 2 electrones. Veamos qué pasa si tenemos átomos que tienen mayor número de electrones. En orden de distribución, los siguientes 2 electrones se alojarán en el segundo nivel, subnivel S, hasta 2 electrones.
y luego alojará otros 6 electrones en el segundo nivel, subnivel P. Por lo tanto, el segundo nivel podrá tener máximo hasta 8 electrones. En total, hemos distribuido hasta ahora 10 electrones. Haz la suma. A continuación, la distribución electrónica empieza a hacerse en forma más exterior en el tercer nivel, subnivel S hasta 2 electrones, luego al nivel P hasta 6 electrones, y observa aquí que los científicos han propuesto que en vez de llenarse el nivel 3 de 10, se llena primero, ojo, se llena primero el subnivel S2 del cuarto periodo. Y a continuación, la distribución vuelve al tercer periodo, subnivel D, y se llenan hasta 10 electrones. Hasta aquí habremos distribuido por lo menos unos 30 electrones. A continuación, del subnivel 3 de 10, vamos a ir a distribuir electrones en el subnivel 4P6 y luego se llenará en el quinto periodo el subnivel S2 hasta 2 electrones. Pon atención que aquí sucede algo muy curioso. Del quinto nivel S2 volvemos a saltar hacia un nivel de 10 que ahora está en el cuarto periodo. A continuación de este nivel, volvemos al quinto nivel, pero subnivel P hasta 6 electrones, y la distribución continuará hasta el subnivel S2 del periodo 6. Atención, ¿qué sucede aquí? Del periodo 6, subnivel S, vamos a ir al cuarto nivel, pero subnivel F14, y se van a distribuir allí hasta 14 electrones. En este momento habremos distribuido más allá de los 62 electrones. Del cuarto periodo F14 volvemos al quinto periodo, subnivel de 10, vamos al periodo 6, subnivel P, se llenan otros 6 electrones, y vamos a terminar en el séptimo periodo, subnivel S2, que llena hasta 2 electrones, y de aquí se va a hacer un salto hasta el periodo 5, subnivel F14. A continuación se devuelve la distribución electrónica y ya estamos distribuyendo electrones de átomos que tienen hasta más de 94 electrones. Sigue la distribución hasta el periodo 6, subnivel de 10. Luego continuará al periodo 7, subnivel de 6. Este es el orden propuesto por los científicos. Cuando, al hacer la distribución electrónica para un átomo de un elemento químico propuesto, hallamos que la terminación en sus datos es S1 o S2, es porque estamos hablando de un elemento químico que es un metal.
y que puede estar en la primera columna de la tabla periódica si su terminación es S1 o si su terminación es S2 en la segunda columna de la tabla periódica. Cuando el último dato de una distribución electrónica propuesta puede ser P1 hasta P5, entonces estamos hablando de elementos químicos que pueden ser metales y no metales. Y cuando el último dato de una distribución electrónica termina en su nivel D, desde D1 hasta D10, entonces estamos hablando de elementos metálicos que son metales de transición, como está aquí en la gráfica. Cuando los últimos datos de una distribución electrónica son 4F1 hasta 4F14, entonces esta distribución electrónica le corresponde a elementos metálicos de una serie llamada lantánidos. Cuando la serie empieza por 5F1 y termina en 5F14, entonces estamos hablando de elementos químicos metálicos de la serie actínidos. Aquí te lo resalto. Vamos a ilustrar más nuestra distribución electrónica. Ya dijimos que si la distribución electrónica termina en S, sea S1, entonces esa distribución electrónica puede ser de los siguientes elementos químicos que están en la primera columna de la tabla periódica, tales como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Si la distribución electrónica termina en S2, entonces estamos hablando de unos elementos químicos que están en la segunda columna de la tabla periódica y que son los metales alcalino-térreos. Cuando la distribución electrónica termina en dato P1, P2, P3, P4, P5, entonces estamos hablando de elementos químicos que en este momento vamos a ilustrar aquí, están en este recuadro en la tabla periódica. Observa que son 5 columnas. La primera columna que inicia allí es P1, luego sigue P2, luego sigue P3, luego sigue P4, luego sigue P5, mira. Y podemos encontrar que aquí pueden haber elementos químicos que son metálicos, elementos químicos que no son metálicos, y los que están rellenos de color son elementos que pueden comportarse a veces como metálicos y como no metálicos. Cuando los dos últimos datos de una distribución electrónica, y mira cómo es subrayado así aquí en color rojo, son S2P6, esa distribución electrónica con toda seguridad le corresponde a los elementos químicos que están en la columna 18 o la última columna de la tabla periódica, que aquí los estamos resaltando, y son ellos los gases inertes. Cuando en los últimos datos de una distribución electrónica propuesta encontramos el dato D1 hasta D10, entonces esa distribución electrónica corresponde a los elementos químicos metales de transición
y aquí los estamos resaltando. Cuando los últimos datos de una distribución electrónica son 4F1 hasta 4F14, entonces estamos hablando de los elementos químicos de transición metálicos que pertenecen a la serie de los lantánidos que aquí te la estoy señalando. Si la distribución electrónica empieza en 5F1 o puede ir hasta 5F14, entonces estamos hablando de elementos químicos metálicos de transición que pertenecen a la serie de los actínidos, aquí señalados. Como caso especial en la tabla periódica por su distribución, tenemos el hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, entonces su dato de distribución electrónica es 1s1, que indica que pertenece a la columna 1, pero atención, esa columna corresponde a los metales alcalinos. Y quiero aclararte aquí que el hidrógeno no es un metal. El otro caso le corresponde al helio, que aquí lo tenemos señalado. La distribución electrónica del helio es 1s2. Debería estar en la segunda columna de la tabla periódica, pero atención, no es un metal. Es un gas que no se combina con ningún otro gas, por eso se le ha asignado por los científicos en la columna 18, última columna de la tabla periódica, que corresponde a los gases inertes. Tomemos como ejemplo el elemento químico bromo, símbolo Br, Z igual a 35, que indica que tiene 35 electrones, que los estamos distribuyendo desde el nivel 1 y vamos sumando hasta completar los 35 electrones. Los últimos datos son los siguientes: 4s2, 3d10 y 4p5. Se tiene en cuenta que el nivel alcanzado es el 4, por lo tanto, el elemento químico está en el cuarto periodo. Y se suman los electrones de 4s y 4p, lo cual va a dar 7, por lo tanto, esto va a indicar que se encuentra en el grupo 7A, es decir, en la columna 17. Compruébalo tú mismo en la tabla. Hacemos el ejercicio para el elemento rubidio Rb, Z igual a 37, por lo tanto, tiene 37 electrones que estamos empezando a distribuir desde el primer nivel hasta completar los 37 electrones. Los últimos datos son 3d10, 4p6 y 5s1. El 5 indica que es el máximo nivel alcanzado, por lo tanto se encontrará en el periodo 5. Y como su distribución electrónica termina en 5s1, indica que pertenece al grupo 1A, es un metal del grupo 1. Entonces el rubidio está en la columna 1, periodo 5. Compruébalo tú en la tabla periódica. Hacemos el ejercicio para el lantano La, cuyo Z es igual a 57, es decir, que tiene 57 electrones. Aquí seguimos la distribución desde el nivel 1 y tenemos los tres últimos datos así: 5p6, 6s2 y 4f1. Vemos que el máximo nivel alcanzado es 6, por lo tanto, el elemento químico estará en el periodo 6. Y para encontrar el grupo,
sumamos un electrón de 4F con 2 electrones del 6S2 y nos da 3. Por lo tanto, está en el grupo 3B, es decir, en la columna 3 y periodo 6. Es un metal de la serie de los lantánidos. Compruébalo tú mismo en la tabla periódica. Las electrónicas sirven para que ubiquemos exactamente en la tabla periódica en qué columna y en qué periodo se encuentra el elemento químico. Pero también nos informa, de acuerdo a la ubicación, en qué región de la tabla periódica puede estar, si corresponde a un metal o a un no metal. Por ejemplo, si corresponde a la región S, con toda seguridad estamos hablando de un metal alcalino o de un metal alcalino térreo. Si está en la región D, estamos hablando de un metal de transición. Si está en la región P, estamos hablando de elementos químicos que algunos serán metales y otros serán no metales. Si los datos de la distribución electrónica son exactamente S2 y P6, esos datos finales nos va a indicar que estamos ubicando un elemento químico que es un gas inerte. Si los últimos datos fueron 4F, entonces estamos hablando de elementos químicos que son metálicos de transición de la serie lantánida. Y si los datos encontrados dicen que están ubicados entre 5F, estamos hablando de elementos metálicos de la serie actínidos en los metales de transición. Espero que este video te haya servido para comprender que con la distribución electrónica de un átomo de un elemento químico lo puedes ubicar en la tabla periódica, que puedes clasificarlo fácilmente como metal o no metal o gas inerte. Dale me gusta y suscríbete.